y al final les voy a compartir esta clase. Ya si nos quedamos en línea, iremos definiendo si subimos todas las clases o solo algunas. Lo que me preocupa de subir todas las clases es que van a empezar a no entrar y muchas veces uno dice, las veo después porque tengo acceso al video y la verdad es que muchas veces eso ya no se termina de hacer. Entonces, no estoy tan a favor de subir todo el material, pero sí hay clases que vale la pena, ¿no? Por ejemplo, las prácticas que han hecho con Norberto, hoy que vamos a estar viendo código, vale la pena subir para que ustedes puedan retomar esa información. Entonces, vamos a empezar. Les platiqué yo de un programa que se llama SPS, es un software. Les voy a compartir un video sobre ese software para que ustedes lo vean. Tarda aproximadamente 20 minutos y da como un bagaje general de cómo se usa. Les decía yo, se usa mucho en el ámbito médico. Si ustedes colaboran con médicos, seguramente en algún punto se lo van a topar. En esta colaboración, a veces conviene usar las herramientas que usan los colaboradores y a veces los colaboradores son accesibles y creo que las personas de ciencias nos inclinamos más al código con algún lenguaje de programación y se puede llevar a cabo esa colaboración, ¿no? Desde ambos lados. Pero sí que sepan que existe el SPS, que vean más o menos cómo funciona. Tiene algunas similitudes con respecto a Excel, pero es diferente, no es igual. Es un programa especial para estadística, tiene muchas funciones de estadística, tiene modelos matemáticos, cuestiones ya precargadas para analizar los datos, para visualizar datos, para calcular distribuciones, también una parte que se enfoca mucho en las variables. Si recuerdan, a inicios del curso veíamos qué tipos de variables podemos tener, ¿no? Que algunas eran categóricas, otras eran continuas, otras de muchos tipos, ¿no? Y al final, ¿por qué uno clasifica las variables en categorías? Es porque los métodos que usas para analizar esas variables dependen del tipo de variable que tú tienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en SPS queda muy claro que tienes que estar definiendo qué tipo de variables tienes para que funcionen los modelos. Ya lo van a ver cuando revisen el video. Excel ya lo vieron un poquito ya lo vieron con Norberto y en lenguajes de programación pues hay muchos. R es bastante conocido también para el ámbito de estadística, los actuarios lo usan mucho, me parece que a veces también los geógrafos, algunos físicos, pero pues Python está ganando mucho terreno, hay muchísima comunidad científica que usa Python y pues se ha vuelto un lenguaje común y sencillo de usar, ¿no? Entonces, en este curso nos vamos a inclinar principalmente a Python y Excel, sin que ustedes dejen de perder de vista de que existen otros softwares que sirven para análisis estadístico. Y los que hayan usado Python, ¿con qué herramienta lo usan? Creo que con Norberto ya vieron una sesión, ¿no? En Google Colab, me parece. Los demás, ¿con qué lo han usado? ¿Con qué herramienta? ¿Con qué editor? ¿O con qué? ¿Dónde suelen correr sus códigos? En Jupyter, por ejemplo. En Jupyter, PyCharm y Jupyter, VS Code y Jupyter. Bien, pues si varios conocen Jupyter, eso me suena a que no van de cero, ¿no? Seguro que ya varias cosas les van a sonar conocidas. Entonces,
Les muestro cómo se ve Jupyter, pero vamos a estar trabajando ahorita con Colab. La idea de usar Colab ya la conocen, ¿no? Que es no tener que descargar nada. Ahorita simplemente con su cuenta de Gmail pues ya pueden ustedes hacer la práctica de hoy. Entonces déjenme comparto pantalla. Compartir toda la pantalla. Y pues por ejemplo Anaconda, abrimos el programa. A veces tarda un poquito en cargar. Me imagino que Jupyter lo han usado a través de Anaconda, ¿no? Entonces, bueno, abrimos el navegador de Anaconda y vemos que tiene varias opciones, pero la que se suele usar mucho para código pues sería Jupyter. Entonces le damos en Launch y lo que va a generar es una ventana como si fuera una página de internet, pero en realidad una distinción importante, por ejemplo, en Jupyter nosotros estamos trabajando de manera local. ¿Y qué significa local? Significa que es en nuestra computadora, ¿no? Hay veces que vamos a correr código donde no importa si lo hacemos de manera local o lo hacemos en Google Colab desde la nube. Pero uno de los problemas de trabajar con la nube es que nosotros podríamos tener datos sensibles y lo ideal sería siempre trabajar de manera local. Si no tenemos datos sensibles y estamos corriendo código en el cual pues podamos compartir información con empresas, pues no habría ningún problema. Podemos usar sin problemas Google Colab. Y Jupyter se ve así, ¿no? Nos manda a nuestras carpetas y nosotros vamos ingresando a las carpetas que nos interesa para abrir un documento o para trabajar en alguno que ya tengamos, por ejemplo, ¿no? Y abrimos así los cuadernos. A partir de los cuadernos nos pregunta aquí con qué kernel queremos trabajar. Yo tengo aquí varios creados, cada uno para los diferentes trabajos que hago. Y podemos seleccionar dependiendo de lo que hayamos creado, pues el que nos interesa, ¿no? Y se ve muy parecido en realidad a Google Colab. La principal diferencia sería eso, trabajar en local versus trabajar en la nube. Igual tenemos celdas como en Google Colab y vamos ejecutando el código por celda o lo ejecutamos completo. Solo quería mostrarles eso. En realidad, como les decía, ahorita lo vamos a hacer desde Google Colab. Entonces, déjenme compartirles este cuaderno. Y copiar enlace. La mayoría están en su computadora o están en celular o en tablet. En celular, en computadora, celular, tablet, computadora, tablet. Bueno, los que lo puedan seguir lo pueden tratar de seguir y los que no se llevan el enlace del código y lo pueden hacer en casa, ¿no? Ya con sus computadoras. Entonces, pues va a ser un cuaderno ya creado de Python para bioestadística en particular. Lo que me dice es esto, ¿no? Cómo usar este notebook. Cada bloque gris es una celda de código.
o sea, toda esta parte, ¿no? Es una celda. Para ejecutarla puedes hacer Shift Enter o puedes hacer en Play, ¿no? Y ejecutar el código. Ya se tardó un poquito, pero ahí va. Ajá. Entonces, ¿qué me hace en particular esta celda? Aquí lo que estoy haciendo simplemente es iniciar para que vean cómo funciona, ¿no? Estoy dando nombre a ciertas variables, estoy definiendo parámetros y estoy imprimiendo. El print básicamente para que lo que me sirve es eso, para ver la información. Entonces, como definimos nombre experimento como efecto de dieta en glucosa, así se va a llamar. Cada que yo lo llame, pues siempre se va a referir a esto. El print, número de grupos, y ya me dice cuántos, ¿no? 3. El nivel de significancia, definido por alfa, igual a 0.5. Ahí simplemente definimos variables y las imprimimos. Avanzando un poquito más en los temas. Aquí lo que estamos haciendo ya es introducir la parte de trabajar con datos. Entonces hay varias maneras de trabajar con datos. Aquí los vamos a crear. Estamos trabajando con una base de datos pequeña que nosotros podemos pues poner fácilmente aquí. Si nosotros tuviéramos una base de datos grande, seguramente no la trabajaríamos así. Más bien lo que haríamos es agregar un archivo, ya sea un Excel, ya sea un comma separate value, e importarlo aquí, ¿no? Pero vamos a hacer este ejemplo con pocos datos. Definimos 3 grupos. La variable biológica que estamos trabajando es glucosa y tenemos 3 grupos diferentes, ¿no? Entonces el grupo A tiene los datos desde el 89 hasta el 97. El grupo B tiene 110 hasta 117. El grupo C tiene 130 hasta 133. Y aquí lo que estoy es construyendo listas, ¿no? Tienen que respetar la notación como tal de Python para que lo entienda, para que el lenguaje interprete, ¿no? Lo que ustedes quieren generar. Entonces, cada una de estas es una lista y una lista es una colección de valores. Los podemos pensar como si fueran columnas. Y el print, dijimos que a lo que nos ayuda es saber los valores de la variable que estamos definiendo. Entonces le decimos, imprímeme el grupo A de glucosa. Y si se fijan aquí ya incorporamos un valor más. Aquí hay unos corchetes y dentro del corchete está un 0. Eso significa que me va a tomar el primer valor de la lista que le estoy pidiendo. Y el siguiente print le decimos que nos dé el número de observaciones por grupo y le decimos que nos dé la longitud, bueno, len, que sería la longitud del grupo de glucosa A. Entonces, que nos diga básicamente cuántos datos tiene. Y ya nos da el resultado. El primer valor del grupo A es 89, ¿no? Aquí si nosotros cambiamos el valor, pues dependiendo del valor que pongamos, nos va a regresar el resultado. Entonces seguimos, ¿no? Ahora, esto fue algo como más básico de las variables, pero podemos hacer cosas mucho más complejas con el código. Y básicamente es usando librerías. Normalmente la comunidad de Python es bastante grande, bastante activa, entonces tiene mucha gente que ha creado lo que se conoce como librerías, y las librerías básicamente lo que son es pueden ser funciones, por ejemplo, que ya están bien definidas en las matemáticas y que ellos ya generaron el código para calcular esas funciones. Entonces, normalmente cuando uno hace código no reinventa la rueda, ¿no? Utilizamos lo que ya se ha hecho. Siempre desde cero tuviéramos que construir todo. Serían códigos muy extensos, sería un trabajo muy largo. Más bien lo que hacemos es que lo que ya está bien definido
bien validado, lo podemos usar y lo usamos por medio de lo que se conocen como librerías. Entonces, aquí algunas que vamos a usar en particular para la clase de hoy y que se usan mucho en estadística sería la librería de NumPy, Pandas, Matplotlib y Seaborn. ¿Qué hacen cada una de estas? Pues, por ejemplo, la de NumPy tiene que ver mucho con el manejo de operaciones numéricas. La de Pandas lo que hacemos es que nos ayuda a entender los datos como si fueran tablas. Matplotlib y Seaborn son básicamente para graficar. En particular, Seaborn suele tener gráficas más atractivas. Y cuando nosotros le decimos import, lo que estamos haciendo es que nuestro código, siendo un poco redundante con la palabra, estamos trayendo, ¿no?, esas librerías, o sea, ya las podemos usar. Le damos clic en play y nos dice, ¿no? Le dijimos que nos avise si fueron cargadas correctamente, y si lo fueron, entonces podemos continuar, y ya que las cargamos, pues ya las podemos usar. Otro punto aquí, les traigo varios enlaces, confírmenme si se ve bien toda la pantalla, pero les voy a ir mostrando cómo pueden ustedes investigar un poco más de cada una de estas librerías. Normalmente les puse aquí Stack Overflow, es una de las páginas que suelen funcionar muy bien para entender los errores en el código. Lamentablemente hoy esta página está caída, entonces en lugar de mostrarles el sitio, pues les muestro la página de Wikipedia. Probablemente ya se han topado con la página, se ve más o menos así. Y muchas veces cuando ustedes pongan, si tienen algún error en su código y lo buscan como tal en internet, a lo que van a llegar muy probablemente es algún sitio de Stack Overflow donde alguien ya preguntó y ustedes pueden tomar información de ahí sobre cómo se resolvió o adaptarlo, porque no siempre el mismo problema va a estar resuelto. Stack Overflow ese es uno de esos sitios. Hay varios, ¿no? Este es un ejemplo. Otra manera de hacerlo es a través de inteligencia artificial, de dos maneras. Una manera sería, pues me marca un error, me voy a un modelo de lenguaje y le pregunto a qué se debe el error. A veces pueden tener ya una cuestión más integrada de la IA en su computadora, donde están usando, por ejemplo, algún editor de código, y el editor de código ya tiene acceso a lo que ustedes están codeando, o sea, a lo que ustedes están escribiendo, y ahí mismo les puede resolver, ¿no? Otra manera sería con Google Colab. Ahorita la vamos a ver más adelante. Hay por ahí un ejercicio donde nos va a marcar error y vamos a ver cómo lo podemos arreglar en este sentido de usando IA, ¿no? Pero digamos que la versión antigua de cómo se resuelven los problemas es a través de sitios como Stack Overflow, que nos explican qué errores tenemos. Ajá, entonces, ¿hasta aquí todo bien? Gracias. Entonces, les decía yo, ¿cómo pueden ustedes investigar un poco más acerca de las librerías? Pues simplemente buscando la documentación de cada una de estas, ¿no? Por ejemplo, la primera que les puse fue NumPy. Ponen NumPy Documentation y aquí vienen varios sitios. Ya ustedes van a ver con cuál se acomodan más. Normalmente vienen los sitios oficiales de las personas que crearon cada una de estas librerías, ¿no? Pero a veces, como podrán ver aquí, pues no siempre es la más cómoda. Entonces podemos explorar entre varios sitios para ver con cuál nos acomodamos mejor. Eso sería con respecto a NumPy, la documentación. Si quieren ver alguna otra librería, por ejemplo, como Pandas, pueden irse aquí y estar explorando.
cómo instalar pandas. Aquí las librerías que estamos usando son muy sencillas, pero pudieran tener una librería que tiene una instalación complicada y a veces hay que irse a leer la documentación para ver cómo instalarlas, ¿no? Una guía de usuario, pueden ver ejemplos de cómo se usa, cómo la pueden modificar, etcétera. Y aquí vienen, por ejemplo, ahí le di clic en usuario, en la guía de usuario, y ya nos viene explicando un poco más qué es, para qué sirve, algunos ejemplos desde el inicio, ¿no? Cómo se importa y cómo la podemos usar. Y ya ustedes pueden explorar más en específico qué es lo que les interesa saber. Otra de las librerías que les puse fue la de Pandas. Pandas lo que hace es una librería bastante usada en el mundo de los datos. De hecho, recientemente más bien, muchos de los reclutadores de personas que trabajan en datos, pues en algo en lo que se fijan es que sepan usar esta librería. ¿Y por qué? Pues porque nos simplifica mucho la manera de interactuar con la computadora con respecto a los datos. O sea, lo que hace esta librería de Pandas es que nos convierte los datos como si fuera una tabla de Excel parecido, ¿no? Estamos muy familiarizados a pensar a los datos en forma de tabla. Entonces, eso es lo que hace Pandas. Pandas nos muestra este formato de tablas, y a partir de las tablas nosotros podemos hacer un montón de operaciones con los datos, diciéndole, por ejemplo, la suma de la columna 1 con la columna 8, o la multiplicación, la operación que ustedes quieran, o elimíname tales datos, ¿no? De tales columnas, de tales filas. Entonces, como que simplifica este manejo de los datos. Para eso sería Pandas. Y estos sitios no sé si ya los exploraron, pero igual se los puedo compartir para que ustedes vayan viendo cómo utilizar más estas librerías, cómo usar Pandas, cómo instalar, cómo iniciar, cómo crear estos data frames que les comento. O sea, un data frame sería el equivalente a decir la tabla, cómo los creamos, cómo los podemos ver, qué operaciones les podemos obtener. Yo les decía, para trabajar con datos lo podemos hacer desde nosotros definir nuestros conjuntos de datos, si son poquitos, pero si son muchos ya no tiene sentido estar escribiendo los datos. Más bien lo que hacemos es que tenemos datos en algún archivo y lo que hacemos es importarlos, por ejemplo, como lo hacen aquí. Y pues hay muchas funciones que pueden usar ustedes que vinculan el uso de data frames con resultados estadísticos, ¿no? Ahorita los vemos en particular en Google Colab. Y a ver, vamos primero con y luego les hablo de Kaggle. Les decía yo que las librerías de Matplotlib y Seaborn son para hacer gráficos. Entonces igual se pueden ir a los sitios oficiales de las librerías y estarlo explorando. Aquí dice, por ejemplo, cómo empezar, algunos ejemplos, algunas referencias. Normalmente empezamos a usar las librerías desde lo más básico, pero esas gráficas siempre se pueden mejorar. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, ¿no?, cómo graficar esta función. Y nos da la representación o el resultado más básico, pero a lo mejor nosotros queremos presentarla con algún detalle más, queremos ponerle texto en la gráfica, queremos cambiarle de color, queremos poner dos gráficas al mismo tiempo, o toda la infinidad de posibilidades que se les ocurren. Entonces, para hacer eso normalmente hay que estar revisando estos sitios y viendo ejemplos. Viendo a veces lo entiendes para un tipo de gráfico y lo combinas con otro y así, ¿no?
Esa sería la idea. Tomamos el código que ya está hecho, lo reproducimos y empezamos a jugar y hacer cambios. En particular, me gusta más la de Seaborn. Ahí ya dependerá del tipo de gráfico que ustedes necesiten. Pero sí, Seaborn como que nos deja hacer gráficos un poco más especializados. Y nos deja hacer visualizaciones que son muy buenas en el sentido de compartir nuestro trabajo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nos está mostrando 3 grupos. Cada grupo está pintado con un color y eso ayuda mucho a la visualización, al entendimiento de los datos. Está implementado para muchísimas aplicaciones, por ejemplo Anscope Quartet, Scatterplot con multisemántica, series de tiempo con barras de error, histogramas, y ustedes exploren aquí y se van a encontrar con un montón de posibilidades de todo lo que se puede hacer con estas librerías. Entonces, esas son estas librerías que les mostré aquí. Les comparto yo la documentación por si quieren explorar un poco más, pero pues para eso sirven, ¿no? Para trabajar con números, para crear tablas de datos y para graficar principalmente. Puse un sitio también, lo estaba revisando hace rato, este sitio ha cambiado mucho, se llama Kaggle. A ver, por preguntar, ¿quién conoce Kaggle? Pónganme un mensajito así como sí o no. Una manita para abajo. Tampoco. No, creo que la mayoría no lo conoce. Bueno, Kaggle es un sitio que en el cual hay muchas, ¿cómo se diría esto en español? Me suena raro, competiciones. Bueno, hackatones, eso sí es tanto en inglés como en español, ¿no? Competencias, claro. Ajá, entonces hay competencias históricas, ¿no? Por ejemplo, cosas que ya se hicieron o nuevas también puede ser. Entonces ustedes aquí pueden ver cómo hubo, por ejemplo, esta competencia para resolver un problema de datos. Les explica el problema, les da acceso a la base de datos. Ustedes pueden descargarla, pueden ver cómo lo resolvieron aquí, pueden ver quién ganó y cómo lo resolvió, o pueden pues simplemente tomar el problema y ustedes pensar cómo lo resolverían y tratar de resolverlo a su manera. Es un sitio bastante útil para análisis de datos, ¿no? Como les decía, hay muchos problemas que podemos resolver, ver cómo se resolvieron, tomar inspiración o dar inspiración, ¿no? Hacer nosotros nuestras propias soluciones de problemas que ya están planteados y que han sido concursos importantes. Esta también se las paso para que la exploren más con detalle. Y otro punto importante pues es que pueden descargar bases de datos, ¿no? Idealmente yo les he dicho mucho que en la estadística quisiéramos nosotros siempre tomar los datos porque queremos tener control de muchas, por ejemplo, de los sesgos que se pueden tener en los datos mal tomados, pero no siempre se puede, no siempre podemos. Entonces muchas veces tenemos que recurrir más bien a datos ya tomados por alguien más. Entonces aquí ustedes pueden ver todas las diferentes bases de datos que existen y estudiar o analizar alguna de su interés. Esto sirve para proyectos, pudiera servir para un proyecto bien planteado inclusive de tesis de licenciatura, ¿no? Por ejemplo.
Y pues pueden explorar más. Digo, lo del curso creo que con que se queden al menos con que existe esta manera de encontrar problemas y ver cómo lo resuelven y descargar datos, me parece que está bien, pero ustedes pueden explorar el sitio para ver qué más hay, ¿no? Actualmente Kaggle, si ustedes inician, ya parece que ya está muy enfocado en inteligencia artificial, entonces sí ha cambiado un poco cómo era antes y cómo está haciendo ahora, ¿no? Pero bueno, se los dejo para que lo exploren un poquito más ustedes. Otro punto. Les estoy mostrando librerías y esas librerías, como les decía yo, son código de funciones, ¿no? Prácticamente. Esas librerías normalmente se comparten en la comunidad por medio de plataformas como GitHub. Es una plataforma bastante conocida de que la comunidad pues de cómputo, científica, de muchos ámbitos tiene para compartir código, ¿no? Esto va muy en el sentido de código abierto, ¿no? O sea que código abierto significa que cualquier persona pueda tener acceso al código. ¿Por qué sería importante eso? Pues, por ejemplo, se suelta una librería, imagínense Pandas, ahorita ya está probadísima, pero imagínense al inicio, alguien crea la librería de Pandas y a lo mejor cometió un error en el código del cual no se había dado cuenta, pero si lo sube a un repositorio y la gente, la comunidad puede tener acceso al código, puede revisarlo y puede inclusive hacer aportes, ¿no? Esa es la idea de GitHub, subir código, subir todas las herramientas necesarias que necesitas como programador para poder ejecutar código, y normalmente te da los requerimientos, o sea, qué necesitas para ejecutarlo, cómo es el código, qué tiene adentro. O sea, si ustedes quisieran meterse a entender por qué Pandas les está dando lo que les está dando, habría que meterse a la documentación y a los GitHub para ver específicamente qué hay dentro de esa librería que nos está dando lo que nos está dando. Y si uno detecta errores en código, los puedes proponer en la comunidad. Por aquí hay alguna sesión, ¿no? Contribuyendo con Pandas. O a lo mejor no es un error, a lo mejor es más bien una idea que tienes de mejorar esa librería para que incluya ahora otro tipo de análisis que antes no existía, pero que ahora sí. Entonces habría que revisar esta sección y poder comunicarse con los creadores. Eso sería si quisieran ir muy detalladamente a cómo se construyeron las librerías, qué tienen adentro, ¿no? Este sitio es un sitio de ejemplos de cómo usar la bioestadística en Python, o más bien cómo usar Python para hacer bioestadística. Igual se los voy a compartir. Es parecido a lo que tenemos en nuestro código aquí de Google Colab, pero pues trae ejemplos, ¿no? Por si quieren revisar algo un poco más. Y este sitio de aquí se llama Medium. Es también un sitio bastante útil para el análisis de datos. Es un sitio de personas, científicos, programadores, ingenieros, que conocen métodos matemáticos de aplicación en computación, y tiene muchas explicaciones un poco más aterrizadas de lo técnico. Entonces, muchas veces cuando quieres aplicar un algoritmo matemático nuevo que no conoces, busquen si hay algún artículo en Medium para poder entender mejor
la información. Por ejemplo, Vertopic, Medium, ¿no? Vertopic es un algoritmo de modelado de temas. Es para análisis de procesamiento del lenguaje, ¿no? O sea, es para analizar texto y ese texto definirlo en categorías. Por ejemplo, como pasa en los celulares cuando entramos a Google Maps y vemos un restaurante y nos da ciertas categorías ciertas categorías importantes de la comida de ese restaurante. Eso normalmente está basado en análisis de texto. O sea, las personas escribimos una reseña del restaurante, ese texto se analiza por medio de algoritmos, por ejemplo Vertopic, y Vertopic logra clasificar y decirte esta descripción de lo que tú dijiste sobre el restaurante va en esta categoría, ¿no? Este usuario considera que el restaurante es deficiente, ¿no? Que la comida es mala o cosas así. Entonces, lo que ustedes quieran aplicar en cuanto a metodologías, cuando vean algún sitio de Medium, suele ser una buena recomendación para que ustedes lean y entiendan mejor qué es el algoritmo, cómo se aplica, cómo se puede mejorar, qué es lo que hace el algoritmo. Algunos son privados porque es un sitio que también tiene suscripción, pero algunos son libres. Por ejemplo, sí nos deja leerlo y también nos aporta con código. Entonces nos va diciendo, apliqué este código a este problema, lo resolvió así y me dio tales resultados, ¿no? Mi interpretación es tal. Entonces les dejo también como una de las recomendaciones en análisis de datos. Y nos vamos a regresar al código. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Ok. Nos quedan 10 minutos. Déjenme ver si les doy de una vez esto o... Vamos a seguir un poquito con el código y ahorita paramos para hacer otra sesión. Entonces, ya vimos las librerías, qué son, para qué sirven estas, cómo podemos explorar un poquito más qué significan, cómo aplicarlas, cómo mejorarlas, y ya las importamos, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ya trabajar con datos. Aquí lo que estamos haciendo es crear un conjunto de datos. Estamos creando un data frame, que era lo que les decía. Básicamente estamos diciéndole que nuestros datos los empieza a interpretar como una tabla. Y definimos la variable de interés, que en este caso va a ser glucosa. Quedamos que teníamos 3 grupos diferentes. Tenemos un grupo control, un grupo con dieta de tipo que consume muchos carbohidratos, y tenemos un grupo con dieta que consume más bien muchas grasas, ¿no? Entonces nosotros aquí estamos creando esta tabla de datos. Ahorita me di cuenta que esto no es relevante en este código, pero bueno. Algo que no mencioné es la diferencia entre texto y código, ¿no? Cuando nosotros queramos escribir texto que no sea interpretado como código, hay que ponerle este símbolo de gato. Si ponemos el gato, nos va a interpretar el código más bien el texto como texto y no como código. Simplemente es como para dejar comentarios en nuestro código, y esta parte de dejar comentarios es parte de las buenas prácticas de programación. A veces uno dice, pues yo hice el código, ¿no? Entonces yo voy a saber de qué trata, pero muchas veces
trabajamos un código y luego lo dejamos y mucho tiempo después resulta que lo tenemos que retomar, nos sirve para algo y no queremos partir desde cero y no lo comentamos, ¿no? No pusimos ningún comentario, entonces a veces es complicado entender qué fue lo que hicimos y por qué lo hicimos. Y si nosotros ponemos comentarios de qué íbamos haciendo en cada paso, pues va a ser muy fácil que en un futuro podamos regresar a este texto y podamos entenderlo mejor. Y aunque uno crea, digo, salvo que tengan muy buena memoria, que puede ser, sí, muchas veces se olvida, porque sobre todo si se dedican a la parte de análisis de datos, van a estar trabajando con muchos códigos y con muchos problemas diferentes, entonces seguido se olvida lo que, o sea, a lo mejor entiendes qué hacen las funciones, pero se te olvida por qué lo hiciste así. Entonces, documenten su código. ¿Y cómo se documenta? Pues con comentarios, con gato. Entonces, por ejemplo, aquí se les podría olvidar cuál era el grupo control, este o este, ¿no? Pero aquí ya le pusieron, el grupo control es el primero, el grupo tal es tal y así, ¿no? Entonces, estamos construyendo una tabla con pandas. Acuérdense que, bueno, pandas le estamos diciendo que cuando digamos PD sabe que se refiere a pandas, entonces estamos usando pandas. Y cada vez que ustedes vean que el código dice pd.dataframe, pues ya saben que están construyendo tablas como las de Excel. Le estamos dando el nombre perdón, de la variable y le estamos diciendo que los primeros 10 sean los controles, que los segundos 10 los segundos 10 sean los alto en carbohidrato y los siguientes 10 sean altos en grasa. Y luego le decimos que nos muestre los datos. Aquí fíjense que esta tabla ya le pusimos nombre y ahora se llama datos y le decimos datos.head, que significa muéstrame los primeros datos. En particular, como le estamos diciendo cuántos, o sea, le estamos diciendo 10, pues nos va a mostrar 10 filas, ¿no? Ejecuto el código y ya nos da nuestra tabla y ya nos está diciendo ya, o sea, acuérdense que no tenía nombre, ahorita ya tenía nombre, glucosa, nos está diciendo cuáles son los de dieta y nos está diciendo cuáles son controles, cuáles son altos en carbohidrato. Aquí no se nota, no se alcanza a ver porque le pedimos solo los 10, pero si le pidiéramos más, pues ya podríamos ver cómo nos puso los demás, ¿no? Por ejemplo, aquí le dijimos, los primeros 10 van a ser control, los segundos 10 van a ser altos en carbohidratos y así, ¿no? Entonces, esta sería la tabla que estamos creando con esta librería de pandas. Y exploren ustedes, estas herramientas son relativamente nuevas que nos permiten, estas tablas que nosotros tenemos nos permiten hacerlas de una forma interactiva y dinámica. Entonces, por ejemplo, si le dan clic aquí en esa ventanita que nos salió, le podemos decir que nos muestre cuántos datos. Y aquí no se nota tanto porque son poquitos datos, son 30, pero si tuviéramos 100 datos, pues aquí le podemos decir cuántos nos muestre. Ahí ya tendría un poco más de sentido. Y también nos permite hacer otras cosas, por ejemplo, filtrar. Entonces aquí le di clic en filtrar y ya nos permite hacer búsquedas. Otra vez son poquitos datos y esto no parecerá relevante, pero si tuviéramos muchos datos le podemos decir que nos muestre ciertos datos con tal índice, de tal índice a tal índice, de tales valores de glucosa, ¿no? O de qué tipo de dieta queremos que nos muestre. Está a nada de terminarse nuestra sesión. Entonces, déjenme detener la grabación primero. ¿O vamos bien?
Vamos bien, entonces, ¿las librerías ya las conocían o no? ¿O algunas? Algunas. Pues sí, algunas. La mayoría entonces parece que con algunas ya habían trabajado. Entonces, vamos a continuar, a ver si nos da tiempo de ver todo. La idea es que les deje yo el código y ustedes puedan hacer algunos cambios para que vayan viendo para qué sirve específicamente cada una de los comandos, ¿no? Déjenme compartirles pantalla entonces. Pantalla. Entonces, ¿me confirman si ven el código de Google Colab? Vale. Bien, pues entonces la seguimos, ¿no? Hasta aquí ya vimos cómo construir tablas con pandas, cómo asignar nombres, cómo asignar pues grupos básicamente, o sea, estamos definiendo qué valores pertenecen a cada uno de los grupos y podemos calcular, hacer nuestros primeros cálculos ya como tal estadísticos. Para eso, en estadística nos va a convenir mucho verlo por grupos, o sea, nosotros podríamos graficar, más bien calcular las medidas que nos interesen para todos los datos, así como están corridos, pero lo que nos interesa es verlo para los diferentes grupos, empezar a ver comportamientos, ¿no? Acuérdense, con lo que hemos platicado, lo que queremos ver es qué tan diferentes son los grupos entre sí y si yo puedo encontrar medidas matemáticas que me digan estos dos grupos sí son diferentes o no, en realidad estás viendo el mismo grupo, ¿no? Desde el punto de vista estadístico. Entonces, lo que hacemos con este comando que se llama datos.groupby es justamente como lo dice el nombre. De hecho, eso es una de las ventajas de Python, que Python es intuitivo porque básicamente los comandos se suelen llamar muy parecido a lo que hacen y normalmente en inglés, ¿no? Entonces le estamos diciendo que al conjunto de datos que nosotros ya definimos acá arriba, nos los agrupe y los va a agrupar por tipo de dieta, ¿no? ¿De qué variable? Pues de glucosa. Aquí nuestra tabla solo tiene valores de glucosa, entonces pareciera como que no es importante decirle de quién, pues son los únicos, ¿no? Pero si nosotros tuviéramos una tabla más grande que tenga glucosa, frecuencia cardíaca, temperatura, no sé, índice glucémico, varias cosas, ¿no? Tendríamos que decirle a quién lo va a aplicar. Y le decimos punto describe, el describe lo que nos está diciendo es que nos dé resultados de estadística descriptiva. Acuérdense que vimos dos tipos de estadística, ¿no? La descriptiva y la inferencial. La descriptiva era la que nos da los valores, los primeros valores que podemos ver de los datos, justamente los que nos empiezan a describir cómo son esos datos, cómo es su promedio, qué tan dispersos están, todos los momentos de las distribuciones, si están sesgados hacia un lado o hacia el otro. Eso sería como la estadística descriptiva, ¿no? Y pues ya está bien definida en Python, entonces cuando usen ustedes describe, pues se está refiriendo a eso, ¿no? Y tenemos un siguiente término que es punto round, que otra vez redondeo en español. Lo que estamos diciéndoles es que calcule esos valores para este grupo por tipo de dieta y que los redondee a 2 decimales, ¿no? Y me regresa el resultado, una tabla
esa tabla ya está agrupada por tipo de dieta y nos da los valores descriptivos. Nos dice cuántos hay en cada grupo, nos dice el promedio del valor de cada grupo, nos da la desviación estándar, el valor mínimo, nos dice dónde está el 25% de los datos, el 50%, el 75% y el valor máximo. Esto, si se acuerdan, se parece mucho a las cajas de Boxplot, ¿no? Box Whisker Plot, pero en formato de tabla. Y nuevamente ustedes exploren con las nuevas posibilidades que tenemos aquí en Google Colab. Si quieren ver la tabla de manera dinámica, digo otra vez, aquí no tiene caso el show me 10 o 25 porque son pocos grupos, pero si tuviéramos muchos, esto nos facilitaría ver específicamente los datos que queremos ver. Y otra vez podemos hacer la parte de filtrar los datos, ¿no? Vamos a seguirle, yo creo que hasta visualización. Y aquí lo que hacemos es usar otras librerías que ya platicamos, ¿no? Librerías en particular de visualización de datos, Matplotlib y Seaborn. Y lo que empezamos a hacer es decirle que nos grafique imágenes. Le podemos decir de qué tamaño queremos las imágenes, le podemos decir qué tipo de gráfica queremos. En particular, les decía, esta tabla me condensa algo muy parecido a un boxplot, entonces ya que lo vimos en número, ahora podemos verlo gráficamente como se ve. Y a cada tipo de gráfica nosotros podemos cambiar cómo queremos que se vea, ¿no? De entrada, quién queremos que sea X, quién queremos que sea Y, qué tipo de formato, digamos, de la gráfica queremos que tenga, los ejes, podemos definir cómo se llaman, podemos definir cualquier información extra que queramos poner ahí, ¿no? El primero entonces sería un boxplot y el segundo ya sería como una gráfica de dispersión. ¿De quién? De los datos que ya definimos, otra vez, ¿no? Metemos valores específicos para la gráfica que queremos y luego le decimos que nos muestre las gráficas. Entonces le doy en ejecutar y nos da ya el resultado. Entonces, justo lo que le dijimos, ¿no? Cómo se llaman los ejes, le dijimos que tuviera cierta inclinación al poner los nombres de los datos y qué título iba a tener cada gráfica y qué tipo de gráficas cada una. Entonces, aquí la idea es que ustedes empiecen a jugar cambiando los nombres para que tengan un poco más de, digamos, de soltura con cómo cambiar estos parámetros cambia este resultado, ¿no? Muevan, por ejemplo, los valores pueden irse a la documentación. Aquí están graficando con Seaborn. Acuérdense que Seaborn se llama ahora SNS. Entonces pueden irse a la documentación de Seaborn y ver qué tipo de paletas existen y ver cuál les gusta más y cambiarla aquí para ver cómo cambiando aquí estos parámetros cambia el resultado de las gráficas. Y les compartí este código. Sé que ahorita no todos tienen la computadora, pero quienes no la tengan a la mano pueden hacerlo en casa. Todavía nos falta ver la parte de ANOVA con Python y la parte de análisis post-hoc. Y finalmente vamos a ver también cómo se pueden hacer regresiones lineales, tanto simple como multivariada. Digamos que hasta aquí, justo donde nos dio tiempo, fue estadística descriptiva. A partir de la parte 4 ya sería estadística inferencial y además son temas que apenas vamos a ver. Entonces pueden ir viendo el código, pueden ir viendo más o menos qué es lo que hace, pero si no entienden
por qué está dando esos resultados o qué significan esos valores, pues más bien justamente vamos a entrarle a ese tema la próxima clase. Entonces, jueguen con esos parámetros de aquí y no sé si tengan hasta aquí alguna duda. No encuentro la pantalla aquí está. Hasta aquí alguna duda. Sí pudieron, los que tienen computadora, sí pudieron abrir el Colab. Alguien que haya tenido problemas. Todo bien, ok. Bueno, pues entonces ya vimos que sí vamos a poder tener sesiones en Teams, que sí los deja ingresar. Y la clase del jueves lo que vamos a continuar es empezar a ver ANOVA. Entonces, si se quieren adelantar con el código ustedes ya lo tienen. La idea era verlo hoy, pero pues, vimos varias cosas, vimos varias herramientas que les pueden servir a ustedes para entrarle al mundo de los datos. Y la parte de ANOVA, post-hoc y regresiones lineales y múltiples, yo creo que mejor la vemos después de haber visto la parte teórica para que tenga más sentido. Mientras pueden explorar todo lo anterior y si tienen dudas las podemos ver el jueves. Ya les decía yo que si va a ser en línea o presencial, pues ya lo estaremos confirmando dependiendo de lo que nos diga la facultad en estos días. Pero bueno, entonces si no hay dudas, yo, bueno, me acordé de la clase pasada que les estuve hablando del software de G-Power y hubo gente que me dijo que no lo pudo descargar. Al final, les digo, quería que vieran cómo funcionaba y que se puede usar para cálculo de tamaño de muestra, pero no es que solo se tenga que hacer en G-Power, se puede hacer con otros programas. Entonces, igual de G-Power, alguien que no lo haya podido descargar y quiera de una vez revisar eso, o al final si pudieron. Sí, normalmente lo descarga en zip. Tienen que descomprimirlo y ya ejecutar. Uh-huh. Bueno, pues espero María Fernanda que está escribiendo y si sí pude, ok, perfecto. Perfecto, entonces si no hay más dudas ni de lo de hoy ni de la clase pasada, les confirmamos si nos vemos en presencial o si nos seguimos viendo en línea. ¿Cómo estuvo el audio, por cierto? ¿Sí se escuchaba bien? ¿Escuchaban mucho ruido de fondo?
Bueno, bueno, pues gracias chicos, entonces nos vemos el jueves.